Y yo creo que es la voluntad de nuestro Dios y es el anhelo de Dios y es el anhelo y el anhelo del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y hoy su Espíritu Santo, hermano, enviado a nosotros. Es eso, hermano, que dice el versículo 15 en adelante: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Como el Señor quiere nuestros corazones, hermano: un corazón sensible, un corazón tierno, hermano, un corazón que recibe, un corazón que está allí, hermano, sediento, que está allí fijo los ojos al Señor. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo hablaba, había mucha gente que le ignoraba, le era indiferente a las palabras del Señor. Créalo que también el Señor vivió esos tiempos mientras estuvo aquí en la tierra, hermano. El Señor se daba cuenta qué personas le recibían su palabra, su enseñanza, sus mensajes, pero había personas que no le estaban recibiendo. Dentro de ellos, pues sabíamos los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, que siempre estaban pues ahí para tentarle, en qué fallaba, qué decía mal del Señor ahí para inmediatamente condenarle, para provocarle. Amén. Pero el Señor quiere hoy que tengamos un corazón, hermano, una actitud correctamente de Él, delante de Dios, con hambre, con una actitud, con un corazón sensible, hambriento de Él, querer más de Él. ¿En dónde? En usted, en su vida, en mi vida, para ser más transformados a su imagen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Transformados a qué? A su imagen. ¿A la imagen de qué? De Cristo, hermano. De lo que Él fue, lo que Él nos enseñó y lo que tenemos aquí. Amén. Entonces dice: quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Yo les decía a ustedes que aproximadamente 40, no, dice la escritura que 20 años, toda la mayoría de 20 años que salieron de Egipto, hermano, todos cayeron, hermano. O sea, la mortandad fue terrible, hermano. Josué y Caleb, de los 12 que enviaron, entraron con, hermano, con parte de ese pueblo, hermano, que verdaderamente Dios estaba limpiando, hermano. Dios estaba haciendo un nuevo pueblo para poder entrar a esa tierra prometida. La obra del Espíritu Santo en el éxodo de Israel de Egipto fue una obra de salvación, de guía y de consuelo. Y así como dice Isaías, vuelva otra vez Isaías capítulo 63 versículo 10, que quiero que usted pueda retomar un poquito de lo que estuvimos nosotros, hermano, la vez pasada. Isaías 63 versículo el 10. Amén. Dice la escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, hermano. Esto es terrible, hermano. Tener enemigo a Dios, nadie le gustaría. La escritura nos enseña y nos dice a nosotros que nosotros, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amén. Fue la única manera, pero nosotros éramos enemigos de Dios, usted y yo. De la única manera que fuimos reconciliados fue por la muerte del Señor Jesucristo, dice la escritura, Romanos 5:10. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. También dice Colosenses capítulo 1 versículo 21: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado el Señor. Amén. Éramos enemigos. El pueblo, hermano, por la desobediencia, por su pecado, por la situación, el resultado fue que el mismo Señor se constituyó en adversario, enemigo. Lamentaciones capítulo 2 versículo 3 y 9 nos muestra el enojo de Dios por el pecado. Y vaya usted a Lamentaciones capítulo 2 versículo 3 al 9. Voy a leerlo en la Reina Valera, del versículo 1 al versículo 9. Déjeme mostrarle aquí el gran enojo de Dios con un pueblo, hermano. Pueblo no solo de Israel, Judá, sino todo su pueblo, hermano. Y de verdad, tener a enemigo de Dios, hermano, no se lo recomiendo a nadie. Es mejor tener enemigos aquí, hombres en la tierra, y de hecho los tenemos tal vez, pero tener enemigo a Dios, hermano, no se lo recomiendo a nadie.
Dice capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el nuevo, nueva traducción viviente, el título lo dice así, de esta manera: el enojo de Dios por el pecado, hermano. ¿Usted sabía que cuando pecamos Dios se enoja? Pues sí, hermano, sí, Él tiene derecho porque Él es santo. La santidad, la soberanía de Dios. Contra Él es que, hermano, contra Él es que, hermano, hacemos abominaciones, erramos, fallamos. Contra Él es su misma santidad, su misma gloria, su mismo amor, su mismo todo, hermanos. Amén, su misma esencia. Dice así: como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Dice: destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Escuche: retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó la hija de Judá la hija de Judá la tristeza y el lamento. Fíjese: quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, e hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes estarán entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Y usted puede seguir leyendo. Hermano, esto es, hermano, tener a un Dios vivo. Y como dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque todos los demás dioses que el hombre ha creado en su imaginación no existen. Todos, y los que creó el hombre y los que se le adoró y a los que se les hizo tal vez adoración, y están muertos, nunca resucitaron. Ahí están sus huesos podridos, corruptos, hombres, mujeres. Pero el único Dios, hermano, vivo que tenemos nosotros, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, dice la escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuánto mejor es ser hallado del lado de Dios, amigo de Dios? Amén. ¿Cuánto es mejor ser hallado del lado de Dios en los asuntos de la vida que causar que quien debiere haber sido nuestro defensor se convierta en nuestro adversario? Hermano, Él derribó, dice, del cielo a la tierra el templo. Habla del templo. Cuando le dice que no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, habla del asiento de la misericordia. Dejó de tener misericordia con ese pueblo, hermano. O sea, ¿hasta dónde llega el límite de nuestro Dios? En la paciencia, en la misericordia, en la bondad, en el amor. Nosotros, el pueblo de Dios lo tentó, y también nosotros en algún momento también hemos obrado de esa manera. Tal vez hemos tentado a Dios y hemos hecho enojar a Dios con nuestra actitud, en nuestras acciones, aún nuestras oraciones. Y decimos, hay veces, ¿por qué Dios no me escucha? Porque es para nosotros nuestra arrogancia, nuestro ego. Dice la palabra que Él retiró de él su diestra, el versículo 6, frente al enemigo. O sea, quitó su protección, su defensa, hermano. Tener enemigo de Dios es que, hermano, pero cuando
nosotros estamos al lado de nuestro Dios, hermano, está su protección, está su defensa. Nos tiene guardados, nos tiene rodeados el Señor. Amén. Dice que entesó su arco, todo lo que podríamos leer, que quitó de él su presencia. El Señor llegó y destruyó, se volvió como un adversario, destruyó los palacios, quitó los reyes, hermano, multiplicó la tristeza, el lamento, destruyó el lugar donde se congregaban, se hizo olvidar toda fiesta, todo era tristeza, todo era, hermano, una desgracia. Sin Dios, el hombre es un desgraciado, hermano. El creyente que ve la salida de pronto más fácil, apartarse de Dios, hermano, no es la salida. Está cogiendo camino de muerte, está cogiendo camino, hermano, donde el Dios se constituya su propio enemigo. Pero tenemos la palabra, amén. Y Él siempre, de una y otra manera, fue siempre misericordioso. ¿Usted lo quiere tener como adversario o lo quiere tener como un padre, como un amigo, como su confidente, como el consejero? ¿Cómo lo quiere tener? Es la pregunta. La consecuencia inevitable de resistir al Espíritu Santo es que el Señor también se vuelve adversario de aquel que le resiste. La palabra en Isaías 63, versículo 10, la palabra Él aparece enfáticamente frente a la frase peleó contra ellos. Oh, hermano, cuán terrible es tenerlo a Él como adversario, hermano. No le aconsejo a nadie, no se le aconseja a nadie. Amén. Es mejor obedecer a Dios, es mejor sujetarse a Dios, hermano. Usted, claro, usted puede en su situación personal, uno puede pelear con Dios, hermano, por muchas cosas que a veces no comprende, no entendemos, hermano, el propósito, el plan divino de Dios, Señor, el camino, y nos damos duro contra la palabra de Dios y somos tercos y somos obstinados, nuestro corazón obstinado nos lleva a tener esa lucha con Dios, pero es mejor, hermano, obedecerle, es mejor caer a los pies de Él, es mejor decirle: Señor, yo no puedo llevar mi vida, lamentablemente si llevo mi vida va a ser una desgracia, Señor. Si yo llego a guiar mi vida es una desgracia. Si llegamos a guiar nuestra vida nosotros mismos con nuestros propios ojos, nuestros ojos naturales, hermano, será una desgracia en nuestro corazón, hermano, haber cogido ese camino. Amén. El castigo del pueblo, permítame leerle aquí este comentario. El castigo del pueblo es el resultado directo de su desobediencia a Dios y es plenamente merecido. Todo lo que podemos leer en Lamentaciones y leímos ahorita, hermano, era merecido, todo lo merecido. Usted y yo, hermano, cuando no obedecemos, cuando no, hermano, pues obviamente somos merecedores de la disciplina, del castigo. El Señor nos lo prometió: a todo aquel que toma por hijo, hermano, lo disciplina, y si es necesario venir el castigo, lo hace para que somos construyados verdaderamente firmes, gente que verdaderamente ame, gente madura. Amén. Gente que no claudica en dos pensamientos. Ya basta de claudicar en dos pensamientos. Basta de ver aquí, basta de ver allá, basta de ver a un hombre, ver a otro. ¿A quién sigo? ¿Quién tiene la verdad? No, la verdad es Cristo. La verdad está en su palabra. Él murió por la verdad, amado hermano. El detallado relato indica que el escritor de Lamentaciones fue un testigo presencial de la catástrofe que describe, hermano. Eso fue algo que no tiene palabras, hermano. No hay como uno decir: todo esto sucedió, todo esto lo hizo Dios. Hermano, cuando Dios se aira, hermano. Aún Dios está reteniendo toda la ira, dice la Escritura. Pero llegará el momento en que Dios va a derramar toda la ira sobre esta tierra, sobre el mundo, sobre los moradores del mundo. Los juicios están listos, las trompetas están allí listas, hermano. Y no es por causarle a usted miedo, ni por causarle a usted que angustia. No. Nosotros no podemos vivir del temor. Nosotros vivimos verdaderamente de la reverencia y el respeto a Dios. Pero que tenemos que nosotros aprender a caminar como Dios demanda de nuestra vida. Amén. Dice que esto, como un poema, se muestra al Señor como el verdadero antagonista de Judá. El escritor muestra lo que significa para alguien tener a Dios como su enemigo. Ilustra la declaración del Nuevo Testamento
que yo les decía a ustedes en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 31, ustedes los que están tomando nota, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Dice, más asombroso es en contraste con el continuo amor de Dios por su pueblo. Usted dice, uy, pastor, está muy fuerte, muy duro. Hermano, yo creo que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, y así lo dice la Escritura. Verdaderamente es por el amor que no hemos sido nosotros consumidos, por la misericordia, por el amor de Dios. Pero Él tendrá su límite con cada uno de nosotros. Él está tratando por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más especial que nos haya entregado el Señor, hermano. Es la persona más dulce. Es el que todos los días está allí indicándonos, convenciéndonos de pecado. No nos suelta un segundo, hermano. No te suelta, hermano. Nos muestra, nos advierte por su palabra antes de que vamos a embarrarla. Nos muestra, hermanos. Ese es el amor, la misericordia de Dios nos antepone la situación. Aún si estamos allí en plena tentación, en el momento aún juntamente con la prueba nos provee la salida. Y a veces somos nosotros, hermano, el pueblo de Dios. Dios está proveyendo la salida para que no caiga en el error y quiere insistir en la salida. Y es cuando, hermanos, somos diferentes, resistimos la bondad de su presencia, de su actuar en nosotros. Es un actuar especial, hermano. O sea, nadie como Dios, ninguno en el universo, fuera del universo, hermano, como actúa Dios en el ser humano, como actúa Dios y como ha actuado con nosotros de tal manera, hermano, nos ha demostrado. Todos los días nos sigue demostrando su amor, todos los días nos sigue demostrando su ternura, todos los días nos sigue demostrando que Él espera de nosotros, hermano, lo que Él hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario. El castigo que viene de la mano de Dios puede señalar el comienzo del arrepentimiento. Amén. Amén. Pero muchos se quedan allí, hermano, entonces en vez de aceptar el camino, la disciplina, el ajuste de Dios, la corrección divina de Dios, no quieren ser corregidos, no quieren ser corregidos. Entonces, hermanos, se mantienen más duros y su corazón se vuelve más duro, se tensa más. Yo escuchaba a jóvenes que su mami o su padre le castigaba con la correa. Y sabe, hay hijos que responden, ¿saben cómo? En vez de dolerse, llorar, se ponen más tensos, más fuertes. Y dame más duro. Y le dice, dame más duro. Yo no siento nada. Y así hay jóvenes. Y así hay personas tal vez creyentes con el Señor, hermano. La ira del Señor es algo muy real y pavoroso, déjeme decirle. Las acciones de Dios se ven como una vindicación de su justicia. Y es por su justicia, Él es Dios justo. Él no pasará por el alto, hermano, por alto el pecado. Él debe hacer justicia con el pecado y con el que peca. Él no mira con aprobación el pecado en parte alguna, hermanos. Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Cuántos aman su palabra? Dice el Señor, el contexto aquí en el capítulo 7, defensa y muerte de Esteban. Usted recuerda todo lo que Esteban estaba allí delante de estos hombres. Estos hombres resistían de alguna manera el mensaje de lo que Esteban estaba diciéndoles. Hombres de la ley, hombres que conocían con exactitud la ley, pero hombres que, hermano, no habían sido nacidos de nuevo. Verdaderamente, tal vez, dice la Escritura, habían sido judíos en la carne, pero paganos en espíritu. Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban, hermano, en gran manera les muestra su situación,
su hábito siempre de resistir al Espíritu Santo. Cuando la Escritura habla de duros de servir, habla de rebeldes e insumisos a la voz de Dios. Cuando la Escritura habla de duros de servir, habla de personas rebeldes e insumisos a la voz de Dios. Esto eran estos hombres. Jesús lo dijo también. Cuando la Biblia habla de incircuncisos de corazón, habla de que no quieren entender. Y cuando la Biblia habla de incircuncisos de oídos, habla de que cierran los oídos a la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros somos diferentes al Espíritu Santo de Dios, hermano? Cuando estamos rebeldes e insumisos a la voz de Él, indiferentes. Cuando no queremos entender, hermano, por medio de su palabra, Él nos muestra. Él estuvo allí en el lugar santísimo, hermano. Los panes estaban allí, el candelero estaba allí, simbolizaba, símbolo del Espíritu Santo al lado de los panes, iluminación. Él es el que ilumina nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Cuando la leemos, tenemos que pedirle orientación a Él. Tenemos que pedirle la sabiduría que venga de Él. Nosotros no la sabemos toda. Por eso el hombre, cuando entra naturalmente a entender, a leer esta palabra, no la entiende, leer locura. Para nosotros lo fue así un día, no la entendíamos, no la comprendíamos. Pero cuando tenemos la bondad de su presencia, el que fue enviado, su Espíritu Santo, y abremos la Escritura, hermano, colocamos el sentido, el entendimiento, hermano, Él estará abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, y Él estará allí, hermano, iluminando nuestro corazón, dándonos a entender, hablando a nuestro espíritu. Y aun cuando no entendamos palabras que son muy técnicas, tal vez por el tipo de traducción, algunas hoy nos han acercado más a aquellas palabras. Pero aun cuando no entendamos, porque es muy técnica, hermano, Él está hablando a nuestro espíritu. Del Espíritu de Dios al Espíritu, la palabra de Dios. Él dice: Señor, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y aun cuando tal vez nuestro entendimiento se queda allí, el espíritu de nosotros, hermano, avanza, es bendecido, es llenado, amén, es transformado, amén. Y aun cuando no la entendamos, vamos a ver un campo de acción en nuestro corazón, en nuestra vida. Y aun cuando no la entendamos con nuestra razón, algo va a pasar en nuestro interior, hermano, que va a provocar eso que tal vez por la razón no lo entendimos, no lo alcanzamos a magnificar, pero algo se va a producir en su vida, en su caminar, y va a haber un resultado de la palabra de Dios. Amén. Vosotros resistís al Espíritu Santo, dice aquí, inicial Esteban. Esteban reprende a la incredulidad de los judíos. Resistían al Espíritu que les hablaba por medio de los profetas. Le resistían igualmente al contender con la conciencia de ellos. Hay siempre dentro de nuestro corazón, hermano, algo que resiste al Espíritu Santo. Siempre, hermano. Pero déjeme decirle, pero en el corazón de los elegidos, de los hijos de Dios, de los que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, usted y yo, hermano, esa resistencia va a ser vencida y está siendo vencida, hermano. Y tras una lucha más o menos larga, se establece en el corazón el trono de nuestro Señor, hermanos. No recuerdo en este momento, pero en el Antiguo Testamento me sedujiste, dice, creo que fue Jeremías, ¿cierto? Pudo más, tu amor, Señor, pudo más. Hermano, yo creo que verdaderamente a los que Dios ha elegido, ha hecho nacer de nuevos, que son sus hijos, a pesar de que nosotros le resistimos,
Pero mire, hoy solamente nomás con escuchar este mensaje, Dios está proveyendo, hermano, y Dios nos está diciendo, hermano, deja de pelear, deja de resistirme al Espíritu Santo, deja que yo más bien la haga la obra en tu vida, deja de luchar. No coloques tu corazón por delante, no coloques el trono, déjame sentarme más bien en el trono de tu corazón, déjame ahí estar, en tu mente, en el trono de nuestro corazón, en todo lo que nosotros somos, hermano. Que le podamos dar la libertad al Espíritu Santo, libertad a nuestro Dios, que Él controle nuestra vida. Dejemos de luchar, dejemos de pelear, hermano, dejemos de estar allí, hermano, siendo obstinados. Ellos, como sus padres, siempre resistían al profeta que se atrevía a desafiar su estilo tradicional de vida. Siempre, recuerden que leímos la vez pasada, siempre los profetas están hablando de su pecado, y porque hablaban de su pecado, hablaban de su condición, de llevarlos a Dios, de llevarlos a reconciliarse, hermano. Por causa de ellos, hermano, eran apedreados hasta el punto de matarlo, y eso hicieron su propio pueblo, hermano, de matar a los que traían el mensaje de parte de Dios, el mensaje que no les gustaba, hermano, que les ardía. En vez de arder su corazón como estos dos hombres, que ardía su corazón cuando el Señor Jesucristo les estaba predicando allí. No, esta gente ardía de su corazón, era diferente, hermano. Esta gente, hermano, entesaban sus dientes, resistían allí en contra del mensaje. Antes y ahora, cuando el Señor estuvo presente, y cuando el Señor también dejó a sus discípulos, en este caso, mira, uno de ellos, hermano, que le seguía, Esteban. Ellos, como sus padres, siempre resistían al profeta que se atrevía a desafiar su estilo tradicional de vida, con su rechazo a los mensajeros del Espíritu y su mensaje. Mateo capítulo 23, versículos 24 y 35. Mateo 23, 34 y 35. Dice la palabra: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y a otros ¿qué? Crucificaréis, fíjese, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el templo. ¿Y qué, hermano? O sea, mire hasta dónde, hermano, llegó la gente, hermano. No tuvo respeto, no tuvo temor de Dios, hermano, en matar al sacerdote, ¿cierto? Sacerdote, hermano, entre el altar, dice ¿qué? Y hermano, dentro del templo se cometió homicidio, hermano. Esto Dios lo vio, y cuando esto Dios lo vio, hermano, le dolió en su corazón, hermano, su ira contra aquellos que levantaron la mano contra el sacerdote, contra el que portaba el mensaje, contra el hombre ungido de Dios, contra el que Dios había apartado, hermano. Esto fue terrible, hermanos, terrible, terrible. Voy a leer Hechos 7:51 en otras versiones, por favor, permítame y téngame paciencia, es tan amable. Hechos versículo 7:51 en la Biblia, versión Biblia libre, dice así, de esta manera: pueblo arrogante y terco, nunca escuchan, ustedes siempre pelean contra el Espíritu Santo. Fíjese, actúan como lo hacían sus padres. La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. Y la nueva traducción, la nueva y la Dios habla hoy,
La Nueva Traducción Viviente dice: resistirán para siempre al Espíritu Santo. Pero me llamó mucho la Dios habla hoy, dice: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Y esto es lo que verdaderamente significa esta palabra. La palabra resistir, del griego antipitete, es una palabra antigua que habla caer en contra o lanzarse en contra. Lo que leíamos en la Dios habla hoy, dice: ustedes siempre están en contra del Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando la palabra habla de resistir, siempre están en contra. ¿En contra de quién? Hermano, ¿en contra de qué? De su santidad, de su guianza, de su dirección, de todo lo que es el amor, la bondad, de su paciencia, de la obra que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, no hacían más que oponerse al Espíritu Santo de Dios, hermano. Estos personajes. Esteban condena resistir al Espíritu Santo. Hace una condena, hermano. Cuando habla de ustedes resisten, está hablando de una condena enfática, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Dice en las siguientes versiones, Reina Valera contemporánea, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. La versión Biblia Libre me dice de la siguiente manera: no decepcionen al Espíritu Santo de Dios, que lo señaló como pertenencia suya para el día de la redención. Vea, no decepcionen. ¿Cuántas veces, le pregunto a usted, cuántas veces hemos decepcionado al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántas veces le hemos contristado? La palabra contristar también habla de la palabra afligir. ¿Cuántas veces, hermano? Y sigue diciendo las otras versiones. La Nueva Traducción, lo mismo, entristezcan. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? La garantía, hermano, el sello. Es por medio de él que nosotros, hermano, ya somos salvos. Amén, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermano, que nos llevará hasta el final, hermano, nuestras vidas. Sin él no somos nada, no tenemos nada, hermano. No podemos llegar, hermano. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, el proceso de santificación, la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. Permítame leerle aquí un pequeño comentario. Dice: así como la amonestación contra el enojo no santo, y usted puede, ahí en el versículo 26 habla, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Versículo 28: sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora escúcheme esto: así como la amonestación contra el enojo no santo
va seguida de la exhortación a no dar lugar al diablo, la que va contra la conversación corrompida, oiga, versículo 29, va seguida de la exhortación no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Escuche. Hay, y dice aquí el comentarista, hay dos razones por las cuales o por las que Pablo menciona el contristar, en especial con la conversación corrompida. Escucha, hermano. Precisamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la agencia que el Padre y Cristo emplean para la santificación del creyente. Es pues el Espíritu Santo santificador el directamente ofendido, contristado por el creyente pecador. Tranquilo que si usted no toma nota puede escucharlo después en la internet y puede tomar ahí y puede colocar ahí. B, parte B. En cuanto mire lo que narra, en cuanto hace el comentario al Espíritu Santo, el Espíritu Santo reside en el creyente como obrero, decorador, escuche, que limpia, decora y embellece el espíritu del creyente. ¿Ve usted la obra? ¿Ve usted el trabajo del Espíritu? El propósito del Espíritu Santo de nosotros en nuestra vida. Todo pecado es una mancha corrompida que afea la obra del Espíritu. ¿Cómo no va a entristecerse al ver manchada, afeada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Ve, hermano, es tan sencillo como cuando usted tiene un discípulo, usted está discipulando a alguien y comienza allí, hermano, la obra en esa persona. Y usted sabe que esa persona ya Dios la conquistó, Dios la salvó, Dios ya. Pero hay un proceso, hermano, y usted comienza la obra. Usted tiene que llenarse de un amor, hermano, de una paciencia con aquella persona, porque esa persona te va a hacer una y otra y te va, mejor dicho, a fallarte, te va a hacer sentir mal, te va a hacer con toda esa situación, ese engranaje, ese pecado, esa vida corrompida que traía, toda esa vida manchada, hermano, toda esa vida sucia, hermano, toda esa vida esclavizada al pecado. Y usted, en usted está, hermano, si usted se va a cansar o usted va a permanecer. Pero esa es una de las formas como el Espíritu Santo trabaja con el ser humano, con la mujer que viene de esa manera, hermano, manchado, desgraciado. Y eso que si nosotros, hermano, es el pecado que vemos por encima, las fallas. Este la volvió a embarrar, este no ha aprendido, le estoy leyendo la palabra y no me para bola, no entiende lo que dice la palabra, pero es que vuelve a ir otra vez, hermano, y más cuando el Espíritu Santo nos conoce todo de nosotros. Si nosotros nos ofendemos, nos da piedra, nos da ira santa, hermano, contra la persona que está ahí en ese comienzo, en ese proceso, hermano. Si usted no lo ha hecho, no le ha pasado eso. Pero el que hermano, tenido la oportunidad de discipular a alguien desde cero, hermano, no es fácil. No es fácil. Y dice, no se la ponemos fácil al Espíritu Santo, se la ponemos más difícil, más cargados, más llenos de carne, más llenos de tantas cosas. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? ¿Es Dios hablando a nuestro corazón, hermano? Créalo que sí, hermano. Todo pecado es una mancha corrompida que afea la obra del Espíritu. ¿Cómo no va a entristecerse al ver manchada, afeada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Pablo añade un motivo más de tristeza para el Espíritu, con el cual dice, versículo 30, la parte B, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Es decir, que la consumación de la redención, así como dice Romanos 8:23, el sellado fue hecho de una vez por todas. El tiempo de nuestra conversión al creer. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 3, si usted está tomando nota. La seguridad misma que este sello nos ofrece debería impulsarnos a limpiar nuestra vida. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. En vez de seguir manchándola con una lengua corrompida. Pues si usted ve allá el versículo anterior, 29, habla de qué: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todo tiene conexión, hermano. Usted lo podemos separar, pero todo tiene, hermano, habla de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra actitud, de nuestra vida secreta, nuestra vida privada, que solamente la sabe Dios, no la sabe el pastor, no la sabe el líder, no la sabe la iglesia, no la sabe la esposa, no lo sabe el esposo, no lo sabe los hijos. ¿Qué de esa vida privada que sabe Dios? ¿Es íntegra esa vida delante de Dios? ¿Es transparente nuestra vida delante de Dios? Muchos hombres, hermano, aún pastores, están cayendo en esto. Tienen una vida privada secreta. Dios guarde nuestro corazón, Dios guarde tu vida. Mi hermano, Dios guarde tu alma. En vez de seguir manchándola con una lengua corrompida, emplear esta seguridad como pasaporte para el pecado. No puede menos que añadir nuevas ofensas al Espíritu Santo de Dios. También significa que en un hablar carente de valor contrista al Espíritu Santo de Dios, hermano, verdaderamente. Cuando usted mismo dice, no, el mío no está sucediendo, no pasa nada, no está, usted está, hermano, diciendo al Espíritu Santo, no, no estás haciendo nada en mi vida. Cuando nos negamos a eso, hermano, a entregar esa voluntad, a entregar nuestra voluntad, hermano, a Él, no le estamos dando el lugar, el correcto lugar y el sitio que debe tener el lugar en nosotros. Su amado Espíritu Santo de Dios, la persona de la Trinidad, la tercera Trinidad, la persona del Espíritu Santo. También podría ligarse, dice, y lo leímos nuevamente, versículo 25 al 28, indicando que mentir, oiga, enojarse, airarse, enfurecerse de manera injusta y robar también lo contristan. Debemos apartar de todos nosotros, hermano, lo que a la Escritura dice verdaderamente. Hacer morir, pues, dice la Escritura, toda obra de la carne. Hermano, Él es el sello que garantiza nuestra preservación hasta que Cristo regrese por nosotros, hermano. Y nuestra salvación está completa. Amén. El ministerio favorito del Espíritu Santo de Dios, hermano, es glorificar a Cristo y cambiar al creyente a su semejanza. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Le dije segunda, carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de ¿quién, hermano? Del Señor. Él es el que nos lleva, hermano. Él es el que está haciendo transformando cada vez más a la imagen de Cristo, hermano. Cada vez más, cada día.
Cada momento que yo puedo estar ahí en la relación con Él, en el secreto con Él, en el contacto con la palabra, allí, hermano, siendo menos de mí, menos yo muriendo, menos a toda hora de la carne, menos resistiéndome más, hermano, a la condición de que el pecado se señoree de mí, no más, no más, no más, menos. Cada día yo examinarme más y más y más y más, hermano. Esa será la obra, una obra continua, una obra, hermano, que como dice la escritura, son como ríos que corren, hermano. Eso es algo natural, hermano, que debe haber en la vida del creyente. No puede haber el estancamiento en la vida del creyente. Si se queda allí, hermano, queda la obra estancada. ¿Usted ha visto obras estancadas en la ciudad? ¿Usted ha visto obras inconclusas en la ciudad? ¿Cómo se vuelven con el tiempo? ¿Cómo se ven los grandes edificios? Feos, ¿cierto? Esa obra que tenía un proyecto, que tenía un plan, que alguien la diseñó, un arquitecto comenzó a trabajar, mandaron los obreros, se comenzó a levantar los muros, se comenzaron a colocar las zapatas, todo el diseño, pero algo pasó, algo pasó, hermano. Algo pasó en el camino y dice, uy, pero ¿qué pasó aquí? Usted pasa y dice, uy, ya no veo ningún obrero, no hay nadie, no hay trabajo, no hay movimiento. ¿Qué pasó? Usted pasa la semana, pasa, dice, ve, algo pasó en ese edificio. Y quedó ahí el edificio, hermano, con las columnas, los hierros viéndose. ¿Y qué pasa con el tiempo, hermano? Se comienza a deteriorar, se comienza a ponerse fea la obra, hermano, podrirse la obra, hermano, fea. Comienza a autodestruirse ya por el tiempo, porque ya no hay nada, algo pasó. Y eso comienza, hermano, el valor que tenía inicialmente. Cuando nosotros dejamos hacer la obra del Espíritu Santo de Dios, hermano, Él va a terminar la buena obra que Él comenzó. Será fiel en terminarla y será hermosa su vida, hermano, delante de la presencia de Dios. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, cuando yo llegue, dirá el Señor, bien y buen siervo fiel, entra. Pero qué triste será para muchos, hermanos, que aparentaron una vida cristiana. Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, hicimos esto, Señor, en tu nombre, hicimos esto. Y toda la delante de Dios. Y hermano, qué triste y lamentable cuando el Señor le diga, quizá muchos nunca os conocí. Dios está llamando, Dios está hablando. Quiero cerrar allí. Quiero que usted ore conmigo. No sé si hay una canción referente